Hola, ¿cómo están? En este tiempo hemos estado escuchando diferentes conferencias sobre cómo se han ido desenvolviendo durante todo el curso de la historia la providencia de Dios. Ahora también estamos comprendiendo cuáles son las misiones providenciales que cada uno de nosotros tenemos en este tiempo. Como han debido surgir muchas cuestiones y preguntas a las diferentes conferencias que se han ido compartiendo, ahora también vamos a estar compartiendo una conferencia especial. Mi nombre es Clotilde y yo voy a estar compartiendo el contenido de principios para convertirse en una figura central. Primeramente vamos a ver cómo Dios predestina una figura central en la providencia de la restauración. Entonces, la predestinación de esta figura central surge en dos pasos. Primeramente, Dios predestina a la persona para ser la figura central. Luego, Dios llama a esa persona y le da una determinada misión. Esta persona, debe tener ciertas calificaciones para merecer tal llamado. Entonces, también descubriremos cuáles son las calificaciones para recibir ese llamado. Primeramente, esa persona debe nacer en la nación escogida para cumplir la providencia de la restauración. Durante mucho tiempo, Dios ha estado preparando una nación, un espacio donde se pueda desenvolver una serie de valores, principios en los cuales ese pueblo pueda desenvolverse según esa práctica de valores. Y nosotros bien conocemos que durante todo el transcurso de la historia humana, Dios ha estado preparando un pueblo para poder enviarlo a aquellas personas con calificaciones especiales. También esa figura central debe ser descendiente de antepasados que hayan hecho muchas obras buenas. Entendiendo ese punto, cada uno de nosotros sabemos que estamos en la posición y también somos el resultado de muchas obras de nuestros antepasados. Entonces, aquella persona debe tener antepasados, antecesores que hayan hecho muchas obras buenas o hayan hecho alguna condición para que en este tiempo aquella persona pueda ser también escogido como figura central. Además, debe estar dotado de una disposición natural adecuada. Entonces, aquella persona escogida debe tener ciertas calificaciones, ciertas aptitudes para poder convertirse en aquella figura central de este tiempo. Debe tener las buenas condiciones exteriores en las cuales crecer y trabajar durante su vida. Entonces, aquella persona no solo debe tener cualidades internas, debe también tener una buena salud, en la cual durante el transcurso de su vida pueda llevar a cabo aquella misión y también pueda ser desenvueltas ciertas cualidades durante su vida en el mundo físico también. También debemos tener en cuenta que esa persona debe tener la preparación más completa en el tiempo y lugar apropiado a la providencia de Dios. Nosotros bien sabemos también que cada entorno tiene un desenvolvimiento en diferentes niveles. Entonces, conociendo esta realidad, sabemos que cada lugar, cada país o cada continente tiene una preparación diferente a la nuestra. Entonces, entendiendo ese punto, sabemos esta persona nacer en aquel tiempo y lugar apropiado donde la providencia de Dios pueda desarrollarse lo más rápido posible. Entendiendo esa realidad, sabemos que durante este tiempo la ciencia y la tecnología ha ido abarcando no solamente en un determinado territorio, sino se ha ido expandiendo en todo el universo. Entonces, viendo eso, debemos también entender cómo esa figura central puede llevar a cabo su misión. Entonces, vamos a ver primero un versículo de Romanos 8, 29 al 30, que dice: pues a los que de antemano conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. Entonces, entendiendo que Dios decide la figura central, Dios siendo omnisciente, Él no puede llegar a desarrollar eso, si Dios escoge un ser humano que pueda llevar a cabo esa misión sustancialmente. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Entonces,
Dios, conociendo de antemano a quienes están capacitados para tornarse aquella figura central, Dios predestina y la llama. Y para que Él pueda cumplir la providencia de la restauración en este tiempo. Entendiéndonos la secuencia de las conferencias, sabemos muy bien que toda la preparación se realizó durante todo el curso de la restauración fue para poder realmente llevar a cabo lo que es la providencia de la restauración. Entonces, viendo ese punto, llamar y escoger a aquella persona es parte de responsabilidad de Dios. Pero eso no significa que aquella persona escogida va a ser justificada y glorificada. Entonces, para que esa persona escogida, esa figura central, primeramente debe cumplir con su parte de responsabilidad, llevando a cabo aquella misión por la cual Dios la escogió y también, ¿no? Finalmente, una vez realizando eso, Él puede ser aquella figura central que puede ser finalmente justificada y luego glorificada por Dios. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Cuando observamos la situación de Adán, entendemos que como Adán cayó, en un principio sabemos que Adán podía tener esa relación directa de corazón con Dios. Él podía comunicarse con Dios, podía realizar, ¿no?, lo que Dios le pidiera. Y la única cosa que Adán no pudo cumplir es tornarse aquella encarnación de la palabra, del mandamiento que Dios le dio. Entonces, sabemos que como Adán cayó, por no creer en las palabras de Dios, él no puede establecer el fundamento de fe. Él no puede llegar a ser aquella perfecta encarnación de la palabra. Y él no pudo cumplir el propósito de la creación en ese tiempo. Entonces, como Adán cayó, él no puede realizar aquella misión como figura central. Entonces, para poder restaurar el fracaso de nuestros antecesores, nosotros debemos entender que primero debe ser restaurada el fundamento de fe. ¿Y qué es restaurar el fundamento de fe? Para poder establecer el fundamento de fe, primeramente debemos restaurar ¿a quién? La figura central. Luego, los objetos condicionales y finalmente durante un periodo matemático de indemnización. Solamente con la victoria en el fundamento de fe, la persona se califica para ser la figura central para realizar lo que es el fundamento de substancia. Si el hombre mismo, siendo caído, establece alguna condición, Dios puede aceptarla y finalmente puede ser establecido el fundamento de fe. Entonces, ¿qué significa eso? Viendo este ejemplo, para poder restaurar el estándar para cumplir el propósito de la creación, debe primero restaurar por indemnización el fundamento de fe de los primeros antepasados de la humanidad. Viendo entonces, antes de que la ofrenda sustancial sea realizada, primero la figura central realiza la ofrenda. La persona que dará la ofrenda debe ser escogida por Dios. Dios pidió, vemos un ejemplo claro, cuando Dios pidió a Abel para hacer la ofrenda simbólica. Y también, ¿cuáles son las razones por las cuales Dios escogió a Abel? Primero, para establecer el fundamento de fe en la posición de Adán. Ya que Adán había caído, él no puede establecer el fundamento de fe. Entonces, en la posición de Adán, llama a Abel para que él pueda establecer el fundamento de fe. Y también, segundo, para poder calificarlo como figura central para la ofrenda sustancial. Y también vamos a poder comprender un poco más este contenido, viendo que, primeramente, Dios llamó a Abel, pero una vez para que Abel sea justificado, él tenía que dar una ofrenda. Una vez que Abel cumplió con esa ofrenda, recién fue calificado para poder llevar a cabo la ofrenda sustancial de Dios. Y para poder restaurar el fracaso de los antepasados que cayeron, ¿no? Y también vamos a ver qué requisitos más precisa aquella figura central para poder restaurar esa providencia de Dios. Para poder realizar la voluntad de Dios y la providencia, la figura central
debe salir del mundo de Satanás para el mundo de Dios. Entendiendo este punto, vamos a ser muy claros, comprendiendo que, viendo estos ejemplos, primeramente conocemos la historia de Jacob, que salió de Harán, que era el mundo de Satanás, para Canaán. Luego vemos la situación de Moisés, que salió de Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. Y también vemos que Jesús se refugió en Egipto luego de su nacimiento y retornó a Galilea. Viendo esta situación, ¿qué significa que cada figura central ha tenido que salir del mundo de Satanás para el mundo de Dios? Para poder entender, vamos a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que como personas tenemos hábitos, creencias, vivencias centrados ¿en quién? En Satanás. Para nosotros poder dejar esos hábitos, esas vivencias, debemos salir del entorno donde generalmente nos lleva a la práctica de esos hábitos que son hábitos decaídos. La vida que nosotros debemos llevar es una vida en la cual debe estar centrado en el ideal de Dios, llevando una vida de bondad. Y cualquier cosa que no esté de acuerdo a eso es del reino de Satanás. Entonces, viendo ese punto, vamos a ver en este tiempo, ya una vez comprendiendo cuáles son las calificaciones, cuáles son los requisitos para tornarse aquella figura central en aquel tiempo, ella surge ¿para qué? ¿Para qué nosotros tenemos una figura central? Entonces, nosotros debemos también tener claro que en este tiempo debemos descubrir aquella figura central de este tiempo. Viendo ese punto, vamos a ver primero que la providencia de la nueva era no inicia de las cenizas de la antigua era. Significa que las palabras del Antiguo Testamento fueran preparaciones para la era del Nuevo Testamento. Para que en ese tiempo podemos entender que al contrario de la nueva era, nace y crece al medio de la fase del Antiguo Testamento y entra en conflicto con ella. En este punto vemos claramente que para la llegada de Jesús, el Antiguo Testamento fue toda una preparación para poder recibir al Mesías. Y con la llegada del Mesías, inicia recién lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, es un periodo de transición. También nosotros en este tiempo estamos viviendo ese periodo en el cual nosotros debemos ser conscientes cómo debe ser realizada esa transición. Nosotros tenemos que tener claro que no podemos seguir viviendo con pensamientos de la antigua era. También que nosotros claramente debemos comprender que las palabras del Nuevo Testamento son la preparación para poder recibir una nueva verdad mayor en la cual nos muestre el camino y cómo nosotros podemos establecer y restaurar finalmente la providencia de Dios aquí en la tierra. Entonces, como dice en Lucas 5:37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y el vino se derramará, y las odres se perderán. Entonces, entendiendo este punto, no podemos poner nuevo contenido en aquello que ya está viejo. Para eso nos está pidiendo que tengamos una predisposición para poder escuchar la nueva verdad, para poder vivir de acuerdo a ella también, para poder centralizarnos y según ella nosotros poder llevar a cabo nuevas prácticas en nuestra vida diaria. Y también, centrados en la figura central, viene la nueva providencia. En esta época de la nueva verdad, aquellos que reciben inspiración divina a través de la oración son capaces de captar espiritualmente la providencia de la nueva era. Así responderán pronto al Espíritu y seguirán el llamado de la providencia. Entonces, en conclusión, una vez entendiendo que las condiciones y calificaciones para llegar a ser la figura central de la providencia, primero, él debe nacer en la nación escogida.
Y también nosotros debemos ser muy conscientes de que la nación escogida es aquel lugar preparado por Dios para poder recibir nuevas palabras, nueva verdad. Y también debe ser descendiente de buenos antepasados, viendo la realidad. No todos tienen los ojos espirituales abiertos. Nosotros nos preguntamos, ¿será que es una casualidad de que yo esté aquí? ¿Será una coincidencia? Entendiendo todo el curso de la providencia, podemos comprender que todo es una preparación. Y si yo estoy aquí, es por alguna razón. Entonces, viendo también que esa persona debe ser dotada de una disposición natural adecuada a la realización de la providencia. Entendiendo ese punto, podemos tener claro que cada uno de nosotros tiene ciertas capacidades, habilidades desenvueltas para este tiempo. Eso tampoco es una coincidencia. Debe tener buenas condiciones exteriores en las cuales crecer y trabajar durante su vida. ¿Acaso nosotros no somos, en este tiempo, no tenemos tantos beneficios, tantas facilidades para poder recibir muchas cosas? Ya no necesitamos como anteriormente se precisaba muchas cosas para tornarse aquella persona capaz, sino que gracias al desenvolvimiento de la ciencia, de la tecnología, nosotros hemos podido desarrollarnos en un nivel más elevado que nuestros antepasados, incluso que nuestros propios padres, que no es mucha diferencia el tiempo y los años. Entonces, tenemos esa disposición, tenemos esa preparación donde nosotros podemos trabajar, podemos crecer durante nuestra vida. ¿Para qué tener estas calificaciones? Entendiendo también otro punto, nosotros también estamos en ese tiempo y lugar apropiado de la providencia de Dios. Teniendo claro eso, nosotros tenemos la gran oportunidad de poder vivir con el Señor de la segunda llegada y de poder realizar el sueño de Dios en este tiempo. Entonces, conociendo todo el proceso de la historia humana, entendemos claramente que el hombre, en los periodos, en cada figura central, cada uno tenía una misión determinada. Entonces, de acuerdo al método de amplitud para enseñar, el modo de enseñar cambia. Es también así. En Noé, por ejemplo, solo existía lo que son las ofertas. En Abraham también. Estamos recién en la era de Moisés que llegan los 10 mandamientos. Y a través de los 10 mandamientos, la sociedad fue guiada para practicar la palabra de Dios. Luego está Jesús que trajo el Evangelio, que nos enseñó claramente que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y debemos amar al enemigo como a nosotros mismos, como amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y finalmente, ¿qué es la nueva verdad? Es la verdad que trae el Señor de la segunda llegada. Cada verdad fue de acuerdo al intelecto y espiritualidad del ser humano. Nosotros podemos entender ahora que la espiritualidad del ser humano está en el alto nivel. ¿Por qué entonces no está? Si la respuesta es no, ¿por qué no está? Y también ¿no? Sabemos que la ciencia ya desarrolló, pero nuestro nivel espiritual aún falta. Porque solamente a través de las enseñanzas y la nueva verdad, que sería el principio divino, nosotros vamos a desenvolver aquella espiritualidad que nos va a aproximar. ¿Quién? Más nos va a aproximar al corazón de Dios. Y ahora vamos a ver las situaciones de las diferentes figuras centrales. Nosotros sabemos muy bien para poder salir del mundo caído, cada figura central estableció una condición grande, que es, hemos dicho que necesita separarse de Satanás,
Entonces nosotros vemos que en Génesis, Noé, él no va solito para el arca. Él va junto con su familia. Entonces nosotros debemos entender que en este tiempo la restauración no es individual, sino es familiar. Por eso nosotros vemos que cuando Noé vivió, él se salvó junto con su familia y llevó a su tribu para poder establecer y hacer crecer la providencia de Dios. Luego vemos que Abraham, al salir del mundo caído, él no salió solito, llevó a su esposa, llevó sus siervos para que lo acompañaran. Entonces también podemos ver claramente que el propósito siempre ha sido la restauración de la familia. Vemos también que Moisés, y como en la figura central para restaurar una nación, él no sale solo, él sale con toda una nación. ¿Por qué? Porque él sabía y conocía cuál era el propósito de Dios. Y finalmente nosotros vemos que los padres, que Jesús también, ¿no? Para restaurar el mundo, él que restaura, va con sus discípulos y también reúne a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que pueda ser dada la nueva verdad a todo el mundo. Y ahora nosotros podemos ver que a través de la nueva verdad, el propósito de la providencia de la restauración es centrado en una familia ideal. Nosotros vamos a ser restaurados absolutamente para poder retornar ¿a quién? Al reino de Dios. Entendiendo que Dios es de características duales. Entonces nosotros no podemos entrar al reino de los cielos individualmente. Necesitamos de una familia. Y ahora nosotros vemos que la providencia de la restauración es centrado de la misma forma, va a ser desenvuelto de la misma forma. Restaurados entre un hombre y una mujer, guiados para llevarnos a qué, hasta establecer finalmente que el reino de los cielos en la tierra. Entonces, tales personas son los escogidos, aquellos que una vez que escuchen la nueva verdad, serán inmediatamente despertados espiritual e intelectualmente, por el Espíritu y por la verdad. Ellos entenderán completamente las necesidades providenciales de Dios. Así todos ellos responderán las experiencias espirituales que pudieron sentir a través de sus propias mentes. Al encontrar al personaje central, se encuentra la nueva verdad. Entonces nosotros vemos que con cada figura central, no solo se encuentra la figura central, también se encuentra aquella palabra, aquella nueva verdad que le va a llevar a cabo para establecer el ideal de Dios. Entonces, ya conociendo durante toda la historia humana, Dios ha estado estableciendo figuras centrales. Ahora vamos a llevar a cabo qué es nuestra parte de responsabilidad. ¿Por qué llegó hasta mí esta nueva verdad? Entonces, vamos a ver la historia de la providencia de la restauración y yo. Yo, para convertirme en aquel vencedor histórico, debo realmente conocer el corazón de Dios. ¿Cómo Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? Luego de tanto tiempo de buscar a la humanidad, de haber establecido figuras centrales que han estado, solamente aquellos que han podido entender el corazón de Dios se han tornado aquellas personas, figuras centrales para poder llevar a cabo su misión. Y también, ¿cuál es la finalidad de Dios? ¿Por qué Dios llama? ¿Por qué establece una figura central? ¿Cuál es el propósito final de Dios? Y también, ¿cuál es la misión providencial que se debe llevar a cabo en este tiempo? Entonces, yo creyendo en el Señor de la segunda llegada y siendo un cuerpo con Él, voy a poder cumplir aquella misión por la cual Dios me llamó. Entonces, nosotros también vemos en Mateo 22:16, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Entendiendo ese punto, que muchos serán llamados, muchos serán dados una misión.
Pero solo aquel que cumple con su parte de responsabilidad será escogido. ¿Para qué? Para ser justificado. Luego para que sea también glorificado. Solo a través del cumplimiento de la parte de responsabilidad humana va a ser establecido ese ideal. Entonces, la historia de la providencia de la restauración y yo. Entonces, yo debo conocer el corazón de Dios cuando Él trabajó con los profetas y santos. Cómo Él trabajó y cuál ha sido su corazón frente a ellos. Después de algún fracaso, ¿cómo se sentía Dios? ¿Y cómo yo puedo evitar el sufrimiento de Dios? Llevarlo a cabo y no fracasando como figuras literales han fracasado. Y también cómo los santos han podido cumplir con su misión y los profetas también. Y nosotros entendiendo que Él envía profetas y santos de acuerdo a quién es la nación escogida, a qué pueblo escogido. Y también debo conocer el significado fundamental de que Él los llamara. ¿Por qué los llamó? ¿Para qué los llamó? Y también llevar a cabo las misiones providenciales que Él les confió. Nosotros vemos que cada uno ha ido estableciendo diferentes responsabilidades y ha tenido diferentes misiones en cada tiempo. Y ahora, ¿cuál es la misión que yo tengo en este tiempo? ¿Cómo yo puedo restaurar el fracaso o aquel trabajo que no ha sido acabado durante el transcurso de la historia humana? Entonces, viendo que no hay nadie entre los hombres caídos que puede llevar a cabo esa misión, que pueda llegar a ser realmente a tal posición por sí mismo. Entonces, ¿de qué necesitamos? Necesitamos absolutamente unirnos a quien, al Mesías. Por ello debemos comprender todas estas cosas por medio del Señor de la segunda llegada, quien debe venir como el cumplimiento de la providencia de la restauración. Entonces, los hombres caídos no pueden jamás encontrar el camino de la vida sin conocer las particularidades y el contenido de la providencia de la restauración. Esta es la razón por la que debemos conocer detalladamente el principio de la restauración. Y también podemos llevar a cabo lo que es el establecimiento del reino de los cielos. Debemos recorrer los caminos que todos nuestros predecesores no recorrieron. Debemos ser aquellas personas que puedan ser ese vencedor histórico en este tiempo. Y finalmente podemos llevar a cabo el sueño de Dios, el ideal de Dios y el ideal del ser humano. ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo la providencia de la restauración centrada en este tiempo? Entendiendo todos esos puntos, sabemos que en este tiempo tenemos una gran responsabilidad y también tenemos una gran misión frente a Dios y nuestros amados padres verdaderos. Muchas gracias.